Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Entre Historias y Voces, un podcast original de Planestic UD, que recoge y divulga los saberes y experiencias de mujeres y hombres que hacen parte del mundo educativo y digital. Hoy hablaremos sobre prácticas pedagógicas. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Historias y Voces del podcast de la Universidad Distrital y Planestic. Y hoy tenemos un invitado muy especial, estamos con el profe Kilderman y hoy vamos a hablar un poquito sobre esas prácticas pedagógicas. Así que profe, bienvenido, ¿cómo está? Pues contento de permitirme participar en este espacio. Me parece que es agradable, es importante y es una oportunidad de difundir tal vez esas experiencias que vivencian muchos maestros en la institución y una oportunidad. Bueno, profe, antemano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que esta charla del día de hoy va a nutrir mucho tanto a estudiantes como a docentes. Y así como para entrar un poquito, profe, Kilderman, ¿por qué Kilderman? ¿Qué significa? Bueno, el qué significa dejémoslo, pero no es con doble L, ¿sí? Para no decir que es hombre o muerte. Bueno, es que mi padre era, yo no sé si decirlo ingeniero, no sé cómo se llamaba en ese entonces, una profesión que era como mecánico de esas turbinas de las represas y maquinaria pesada. Entonces se la pasaba porque ya no vive. Entonces interactuaba con muchos extranjeros y uno de esos extranjeros, entre comillas, es mi padrino. Okay. Sí, entonces efectivamente una persona de nacionalidad alemana y por ahí comenzó la influencia extranjera. Ok, bueno, profe, queremos que nos hables un poquito de quién eres, qué papel, qué rol tienes en la universidad y qué es lo que haces. Bueno, yo soy de formación base, yo soy psicólogo, tengo una maestría en educación, tengo la oportunidad de trabajar acá en la universidad desde el 2023 y soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Medio Ambiente en el programa de Administración Deportiva. Ok, bueno, profe, entrando ya un poquito en materia de lo que vamos a empezar a hablar, la pregunta es algo muy personal. ¿Qué es lo que te motiva? Sabemos que esta parte de la docencia es algo que deben hacer en el corazón, no es una vocación. ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte, a entrar a una hora de clases y hacer las cosas diferentes? Dos cosas, el propósito que me establecí desde que pisé la baldosa de la universidad que comencé mi pregrado y los retos que demandan el ejercicio de lo pedagógico. Mi enfoque siempre que le digo a los estudiantes es, me enfoco en los aprendizajes, ¿sí? Aunque la enseñanza es importante, para mí de nada sirve enseñar si el otro no aprende, ¿sí? Sí, claro, el otro es el que aprende, es su responsabilidad, pero yo movilizo y motivo eso, detono eso. Ese es el reto, ¿sí? Como estimular ese cerebrito del otro para que quiera aprender. A mí mi influencia más certera ha sido y es la primera infancia. Tuve la oportunidad de trabajar con maestras y niños en primera infancia, que es donde más se absorbe el conocimiento. Un adulto aprende en 30 años lo que un niño en 3 años, ¿sí? Entonces, eso me inspiró y obviamente educar, formar no se delega solamente a un ciclo de vida, sino a la sociedad, a las personas que me rodean. Entonces, ese es el propósito, como detonar un poquito ese deseo de aprender sobre y adquirir conocimiento. Bueno, algo que sí, no me acuerdo dónde fue que escuché, y es que el alumno no se somete como a la manera que el profe enseña, sino que el profe tiene que identificar y de alguna otra manera hacer que de acuerdo al estudiante, a su personalidad, al contorno, al entorno, pueda tener la facilidad de que el profesor, el docente, se acople al modo del aprendizaje del estudiante. Sí, y eso tiene que ver con el concepto de inclusión y diversidad también, ¿sí? Pero el concepto de inclusión va relacionado con, actualmente, lo último en guaracha del concepto es que si aquí hay alguien que tenga un problema, una dificultad o una discapacidad para aprender, no se tiene una mirada clínica del enfermo, ¿sí? O del afectado o del pobrecito, sino
tú y yo, ¿cómo hacemos para ayudar a disminuir esas barreras para el aprendizaje? Y por supuesto su proyecto de vida. Entonces, ese es otro reto que me motiva a decir sí se puede por este ladito, y en especial a decirle a los estudiantes, hacerlos conscientes de su aprendizaje. Ellos a veces se plantean unas barreras que no existen, o a veces somos nosotros los maestros los que sesgamos esa percepción también. Profe, ¿qué experiencia tuviste como para identificar y decir tengo que hacer esto diferente? ¿Sí? De pronto, ¿en qué momento dijiste las cosas se tienen que hacer diferente, o empezamos a manejar y a entender todo este tema de inclusión? ¿En qué momento fue donde fuiste consciente y dijiste lo voy a empezar a hacer así? Yo creo que un pedacito de lo personal y un poquito de lo ético, de lo moral, de lo político, pensaría, de lo ontológico, de lo epistemológico, un pedacito de cada uno. Y en lo personal es que yo soy un hijo de Colombia, he tenido la oportunidad de estar en zonas rurales, en pueblitos y en ciudad, ¿sí? Digamos que un poquito como gitano. Yo soy esa, ¿cómo se dice? Esa bisagra de una puerta que une la puerta de cuando se da apertura a la globalización. Entonces quedé la mitad, por lo menos los de antes no sabían, los que vinieron de las generaciones después de mí entraron en esa onda, pero nosotros los de esa década de los 90 fue mucha información, hubo posibilidades de acceso a la educación, otros no, entonces yo tuve que aprender ya mucho, ¿sí? Entonces tuve que mirar cómo hacía ese proceso, un poco de eso. Y al tener claro esas dificultades que yo vivía, esos vacíos conceptuales, esos maestros que me tocó, esas circunstancias que tocó acelerar, digamos que fue algo importante, base para pensarme cómo quisiera también que el otro aprendiera, ¿sí? Que disfrutara y se motivara por volverse amante del conocimiento, pese a las dificultades que existen. Y entendemos que en nuestra institución pública hay muchos chicos que están guerreando, luchando por salir adelante, ¿sí? Y qué manera llegar a salir adelante a encontrarse con una persona que así como entró, salió adelante. Entonces esa es mi motivación, y hacerlos conscientes de qué se llevan ese día, sea 1 minuto, sea 2 minutos. Y bueno, experiencias cercanas a la muerte también me conllevan a replantearme esos micropropósitos diarios. Hablando un poquito de este tema que es un poco más personal hacia el estudiante, ¿cuáles son esas claves para que haya como esa conexión, esa confianza entre estudiante y docente, ¿no? Porque a veces digamos que esa posición de docente se ve como el profesor es el que dicta, pero no hay un vínculo más allá. ¿Cuál es la clave para poder tener ese tipo de comunicación y de acercamiento con los estudiantes? 2 cosas. Primero, el respeto. Pero ese respeto que nace de lo profundo del ser. Yo puedo decir que respeto a Anderson, pero me voy de juego aquí en mi subjetividad, ¿sí? Pero en palabras, te respeto, ¿sí? Los formalismos de la interacción social, que a veces no tienen ninguna esencia de respeto. Entonces el respeto es de lo profundo. Para mí, tú eres valioso, tú tienes una familia que te aprecia, es importante en la sociedad el respeto. Siempre en mis clases, de hecho, medio eso. En el momento en que inclusive son conscientes de que se están tratando irrespetuosamente, le digo, por ejemplo, tú me dices algo que convencionalmente no es sano para el desarrollo de la persona, le digo, ¿estás permitiendo que te digan eso? ¿Lo autorizas? Sí. Ah, bueno, háganlo fuera de mi clase, fuera de mi espacio. Aquí el respeto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces venimos de un hogar donde el respeto se fue con bauchas, en silencio. Y lo segundo, el amor, el afecto, ¿sí? Y la buena comunicación, ¿sí? Y lo primero que yo hago es, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Revísense que no les falten los dedos. El corazón, ¿cómo lo tiene? Y el cerebro, ¿dónde lo tiene? ¿Sí? Y ahí comenzamos a conectarnos con eso. Qué bueno poder interactuar y mucho más con estas generaciones de hoy en día que
que pienso yo, de alguna otra manera vienen de hogares tal vez disfuncionales o con heridas y con vacíos que muchas veces pueden encontrar en el aula ese tipo también de desarrollo con el docente, ¿no? Se me olvidaba decir algo y es que, bueno, Foucault trabajó mucho las relaciones de poder, ¿no? Y muchas veces nosotros venimos subjetivados con unas formas de poder, producto de esas interacciones. Si tú eres un maestro en donde te enseñaron en la escuela y en todos sus procesos institucionales que era la vaca sagrada, pues por supuesto. Y si utilizaron una pedagogía negra, no porque quiera hacer uso equivocado del término, sino hay un libro de una psicoanalista que habla de pedagogía negra, un poco explicando la biografía de Hitler, ¿sí? Entonces, si vienes con la idea de que eres la vaca sagrada, de que el otro es un alumno, un no iluminado, ¿sí? Y yo necesito afirmarme como persona porque ni en la casa, ni en la universidad, ni en la calle, ni yo me doy mi lugar, pues efectivamente sí necesito que el otro me reconozca y me afirmo con ese micrófono dentro, ¿sí? No me interesa eso, me interesa es crear, establecer relaciones humanas, de respeto, de confianza y que logren motivar el deseo de aprender. Aprender genera progreso, ¿sí? Adquieres conocimiento, te amplía la percepción de la vida y si yo soy el pretexto para que ese chino detone eso, pues qué bueno ser. ¿Alguna experiencia que hayas tenido de pronto con algún alumno que tú digas, bueno, esto me marcó a mí y me di cuenta que estoy haciendo el trabajo bien, que se está haciendo de alguna manera diferente, que está teniendo esos resultados positivos por el cual hablamos ahorita, que te levantas todos los días a hacerlo? Aunque debes tener muchas, ¿no? Sí. Muchas experiencias. Sí, bueno, yo, como les decía, tengo la oportunidad de estar desde primera infancia de educación superior y pasar por esos sistemas. El sistema formal, que es transición básica primaria, básica secundaria, media. He tenido la oportunidad de trabajar en instituciones técnicas, tecnológicas y en educación superior. De hecho, les cuento algo. Una vez un colega me decía, Kinderman, ¿tú qué haces enseñando el nivel técnico? Y yo le decía, como yo no voy por egos, sino es el pretexto que tengo para aportarle a la sociedad algo. Y si ese es un pretexto que la vida me da en ese momento, lo hago. Comencemos con una. Fue muy difícil en básica secundaria, media. Una chica que me odiaba mucho, ¿sí? O sea, yo respiraba y ya me metía en problemas. También he sido psicólogo educativo, ¿sí? Entonces, pero en el fondo era viciado su pensamiento por una familiar que era psicóloga y la señora de psicóloga pues generaba como una equivocación del proceso. Nunca supe qué era y nunca tuvimos eso, fue un reto, ¿sí? Pero los niños me enseñaron mucho precisamente a romper esas barreras y prejuicios, porque un niño no está con prejuicios, por allá viene. Y aquí en educación superior he tenido la oportunidad de compartir con estudiantes con, por ejemplo, déficit cognitivo, y voy a decir algo, curiosamente en los procesos, el ejercicio de aprendizaje de ese estudiante se destacaba más que a veces los compañeros que no tenían ninguna condición de discapacidad. Entonces, el ver que él era consciente de sus necesidades de apoyo y había creado estrategias de aprendizaje, hacía que se destacara. Y era muy agradecido. Y también otros estudiantes que han sido conscientes de que para aprender o en el proceso de aprendizaje no simplemente es venir, coger un libro, ver al profesor, sino asumir un papel activo en su proceso que va dirigido a la adquisición de conceptos, al desarrollo de habilidades desde lo procedimental y, por supuesto, en la transformación de su actitud ante la vida, ante los retos de la vida y ante los retos académicos que no es fácil para muchos estudiantes. Hablando un poquito de esa parte que no es fácil para los estudiantes, ¿cómo manejas esa parte tal vez de desmotivación de pronto de algunos estudiantes? Que bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de aquellos temas difíciles. ¿Cómo lidiar como docente, hablando de este tema, con un estudiante que tal vez está desmotivado y que tal vez tú ves que tiene un muy buen talento o es muy bueno,
sino que está pasando por momentos de motivación. ¿Cómo se maneja esta parte? Hay más o menos como tres perfiles que uno se encuentra. Ahora no es para otros profesores, en este caso. El primero es el que sí quiere venir a aprender. Si quiere, es decir, es consciente de eso, pese a los retos, y lo hace. Es consciente hasta desde el momento de escribir las materias. No porque le dijo el amigo, no porque le tocó, sino va a su orden. Otros que subestiman la importancia de determinadas materias. ¿Sí? Es como que estoy aquí porque me toca, pero pues su materia no es importante, entonces ando pensando en otras vainas. Y el otro que definitivamente tiene dificultades, no, problemas. La diferencia entre una dificultad y un problema es que una dificultad tiene una base neurológica, ¿sí? Mientras que el problema es violencia intrafamiliar, consumo de sustancias, se enamoró y rompió la relación, problemas que afectan el aprendizaje, ¿sí? Aunque sea patrón, digamos que yo acá pensando, sí, cuando estaba en la universidad, digo, bueno, yo pasé casi por las 3 etapas. Sí, ¿no? Sí, exacto. O sea, sería muy tonto pensar uno como docente que ellos vienen con el inmaculado cerebro y corazón para aprender, ¿no? No. Lo que uno recibe, la materia prima que uno recibe, hay que saber cómo es, de qué calidad, en el buen sentido de la palabra. Esto suena muy productivo, pero sí, yo los hago conscientes a ellos de su nivel de producción intelectual, escrita. Pero, ¿qué es lo que sucede? Los hago conscientes, les digo esto mismo. ¿Cuál es su lugar en el mundo y en este lugar? ¿Sí? ¿Cuál es su rol? Porque es que hay estudiantes que no han entendido que dentro de la institución hay un rol llamado estudiante, ¿sí? Y no porque yo sea el profesor y él el estudiante, no, sino porque como estudiante tenemos una condición que cumplir, ¿sí? Y no solamente por cumplir, sino para procesarlo y alcanzar esas competencias pues, que necesitamos para ejercer nuestra profesión. También les digo, bueno, ¿qué factores personales hay por ahí que lo están distrayendo? Me recuerdo una experiencia donde un chico perdió la materia, repito, ¿sí? Digo, ¿qué hermano? ¿Qué pasó? No, profe, sí, estaba peleando, montó un emprendimiento y se puso a consumir y allá se quedó en el emprendimiento. Duró un año, ¿sí? Que eso fue en el 2023-1, 2023-2, 2024-1, llegó y dijo, profe, ahora sí, entiendo lo que usted me decía, muy pilo él, retiro. Unos aportes importantísimos a los temas de la clase, pero le pudo el emprendimiento y comenzó a consumir, ¿sí? Un año duró eso, al cabo de un año volvió, profe, ahora sí voy a meter la ficha, entendí, le dije, amigo, pero yo le dije, ¿qué pasó? Bueno, a veces todos necesitamos descubrirnos y hacer idioteces en la vida. Lo bueno es que dejó de ser idiota, ¿sí? Hay una película que recomiendo mucho, se llama Los Idiotas, no sé si la han visto, ¿sí? Se me olvidó, es un cineasta francés, y es un grupo de personas que se van a un sitio y hacen idioteces, dan cosas absurdas, y se envalentonan, pueden volverse idiotas, nadie los juzga, pero cuando vuelven o retornan nuevamente a su lugar, a su contexto de vida, no son capaces de hacer las idioteces, ¿sí? Entonces a veces el estudiante oculta, el estudiante está ahí como en esa doble vida, ¿sí? Y no está mal, pero yo lo que trato de integrar es, trata de vivir una vida integrada, ¿sí? En donde no necesitas esconderte, no necesitas huir de tu realidad, pero sí darte cuenta en dónde estás. Y una parte de esa realidad es, viejo, te vas a volver profesional, ¿sí? Esto te va a ayudar a mejorar tu calidad de vida, no te va a enriquecer, pero te va a ayudar a ver las cosas desde tu punto de vista. Es como poder hacer que ellos empiecen a ver como la vida y bueno, todo su entorno de una manera más crítica y analítica y puedan como empezar a tomar decisiones coherentes, ¿no? Y aquí es donde entra un poquito a qué estrategia has usado y que haya funcionado y qué resultados has tenido. De pronto alguna estrategia que de pronto podamos decirle a los que nos están viendo y escuchando para que ellos también puedan implementar. Bueno, es importante entender, digamos, saber qué es el aprendizaje, ¿sí?
porque hemos hablado de aprendizaje, pero no hemos dicho qué es. No me voy a poner a citar acá, pero el aprendizaje, palabras más, palabras menos, es eso que te produce un cambio duradero, tanto en tu manera de pensar como en tu manera de comportarse, ¿sí? Para bien, para mal, para lo que sea, eso es aprender. Si tú aprendes algo de esto, pues algo te cambiará a nivel conceptual para interpretar la vida y por ende las decisiones que tú tomas segundo a segundo en tu manera, ¿sí? Aprendizaje es eso. Entonces, uno esta explicación con un neurocientífico que es Stanislas Dehaene, es francés, y él habla de 4 pilares para el aprendizaje. El primero es el compromiso activo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo como maestro también debo tener una mirada antropológica del otro, debo tener una postura frente a eso que quiero dar, ¿sí? Y lo otro es saber con qué cuento del otro, ¿sí? Un paréntesis. Hay un término, un concepto que se habla de sentir y pensar, ser sentipensante, ¿sí? Actuar en esas dos, o más bien ser consciente de esas dos cosas, y es que un estudiante no es un cerebro que camina, es alguien que siente, y si tú no sientes, pues somos unos zombies, ¿no? Y a veces tenemos zombies ahí en el aula, porque no sienten su deseo de aprender, no sienten la presencia del maestro. A veces nosotros podemos no diferenciarnos entre el videojuego, el tablero, el borrador, la tiza, la silla, ¿viste? O sea, créame que si uno no es consciente de eso como maestro, de hacer caer en cuenta al otro, de cómo me está percibiendo, y yo no soy consciente de cómo me percibo, pues no vamos a poder desarrollar estrategias eficaces, que es la pregunta. Para responderla, entonces, lo primero que yo hago es, Stanislas dice, compromiso activo, ¿sí? ¿Y qué nos traen los chicos? Enamorados, con pereza, a veces con cilantro en la cabeza. Totalmente lo opuesto a lo que... Sí, o sea, partamos de ahí. Usted puede, yo le digo a los chinos, vean, usted puede tener una novia o un novio, le trae el sol, la luna, las estrellas, pero si esa persona no lo percibe a usted, nada sirve, ¿sí? Yo lo primero que hago es hacerme ver por ellos. Yo sé, estoy físicamente, pero ellos en su percepción no me han visto. Entonces lo primero es eso. Lo segundo es comprometernos. Y hay unas condiciones claras, punto. O sea, viejo, ¿vas a estar o no vas a estar? ¿Sí? Hay una formulita que yo les enseño siempre y es, a ver si la tengo acá. Hay personas que psicológicamente están presentes, pero físicamente no, en tu cabeza, ¿sí? Hay otras personas que físicamente están presentes, pero psicológicamente no. Hay otras que ni psicológica ni físicamente. Y hay otras que sí están en las dos, ¿sí? Ahí es donde yo necesito comenzar a sincronizarnos con el otro para poder decir, vamos a hacer un proceso de aprendizaje. ¿Cómo implementar esa creatividad precisamente en esa parte pedagógica cuando hay un estudiante así, de pronto que ni está ni presente en su cuerpo, ni en su mente, ni nada, sino cómo generar esta estrategia creativa para atraernos? La verdad, a mí me parece, hay unas pedagogías activas, ¿sí? Y unas acciones pedagógicas activas. Entonces, pero lo más importante siempre es captar su atención, desde que es el segundo pilar de y es captar su atención, la atención. Lo que no se ve no existe. Aunque porque no exista no significa que, aunque porque no lo vea no significa que no existe. Pero en la percepción del sujeto y en la subjetividad existe, ¿sí? Entonces, yo creo que es importante, lo primero, el compromiso, lo segundo, la atención. Cuando ya tenemos el compromiso y la atención, entonces ya podemos comenzar a trabajar desde la experiencia de cada uno, desde el mismo discurso, porque yo soy de los que hablo y, por ejemplo, digo, ¿qué estás pensando? Por favor, déjame ver lo que se le está atravesando ahí en la pista de su pensamiento. Entonces el chico se da cuenta que está conectado, ¿no? ¿Sí? Y segundo, conceptualmente cogiste algo, ¿qué? Cuénteme qué, y elabora la idea.
y yo soy un poco esponja. Yo utilizo cuaderno y efemérides y el celular, porque hay profesores que no. Y se quejan, no, es que los chicos se la pasan en el celular. Pues claro, yo lo utilizo. Yo creo un grupo, me comunico con ellos y a partir de ahí comienzo a articular la comunicación. Lenguaje verbal y no verbal, el lenguaje no verbal, el escrito durante las 2 horas de la clase o las 4, pues obviamente con pausas. Y además, como se me pierden en el mundo de lo virtual, pues traigo esos elementos acá. ¿Sí? El tercero es corrección de error. Entonces, compromiso activo, atención. Tercero, corrección de error. Entonces, cuando le pregunto y el hombre está por allá en las nubes, le digo, amigo, en este momento te equivocaste porque no me respondes a mi pregunta. Y te quiero por eso, no te juzgo. ¿Cuál es tu error? ¿Sí? Mira, la ciencia se construye a partir del error. Y yo no sé por qué el error lo han satanizado. Pero hay que diferenciar el error de la filosofía de vida del error. ¿Sí? Hay gente que se equivoca, 1, 2 o 3. Pero de ahí para allá ya es filosofía de vida, ya es que le gusta. Y ahí sí ya no negocio eso. Ya. O tú tienes un problema, o te gusta machucarte los dedos del error, o no se te da la gana, ¿no? No estás conectado, algo pasa. ¿Sí? ¿Cómo hacer que esa parte de desconexión, a veces cuando es por desinterés o lo que veíamos ahorita de los perfiles, cómo hacer para conectar a aquellos estudiantes con aquellos temas que son difíciles aún de procesar para ellos o que tal vez no les interesa, o como hablamos ahorita, estoy aquí porque pues me toca ver ese crédito? ¿Cómo lo podemos manejar con aquellos estudiantes? ¿Cómo podemos atraer a que se interesen en realidad por lo que decías ahorita? Es algo que les va a servir a ellos. Yo creo que cuando uno comprende las cosas, las hace. Sean bonitas, sean feas. Cuando uno las comprende. Si no las comprende, eso es como ponerle a uno un revólver en la cabeza. Perdón. En la estructura de mi clase, o de mis encuentros, o como lo quiera llamar, utilizo un método de toma de apuntes que es según el método Corbo. Allí debe escribir los temas, las notas de la clase, las ideas claves, y le hago un ajuste y al final los aprendizajes. Entonces, por una parte es lo procedimental para participar en la clase, y por otra parte es la habilidad, hacer uso de las habilidades cognitivas. Por supuesto, yo les explico cuáles son las habilidades cognitivas y les hago ver que tienen dormido a veces el cerebro, aunque tienen la capacidad, ¿sí? Entonces, cuando los chicos escriben sus ideas, comienzan a entrar en ese mundo de cómo se conectan o no. Los aprendizajes o las categorías, los tipos de aprendizaje que ellos comienzo a estimular es aprendizajes de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Entonces tú puedes estar acá, tuviste un problema, porque he tenido casos, volviendo a esa pregunta, un caso, una estudiante que ha pasado por abuso sexual, rechazada en la familia, bueno, todo lo que usted pueda imaginarse, corazón roto, cuerpo lastimado, pero a pesar de ello estaba ahí. No pudo entregarme y tampoco me comunicó un trabajo, y pues es obvio que se pasó y perdió la materia. Pero al siguiente semestre me dijo, profe, sí, me tiré la materia, pero gracias porque el tercer aprendizaje es el actitud. Y a pesar de que los conceptos de mi materia, que era epistemología, de las ciencias, ¿sí? Ladrillo para algunos, tal vez no marcó, sí recuerda que hubo un espacio donde lograba sentirse libre para expresar y para repensar sus cosas, ¿sí? A pesar de que de pronto lo procedimental le faltó un poquito o se le olvidó, ¿sí? Que lo conceptual no se convirtió en una eminencia, una epistemóloga, ¿sí? Pero llegó con una mirada diferente para la siguiente.
y entendía sus errores, pero no solamente fue para aprender, sino para construir vida. La manera de conectarlos, que me hacía la pregunta, es no solamente desde sus experiencias personales, sino proyectándolos hacia su futuro de vida. ¿Sí? ¿A dónde están apuntando? Porque a veces nosotros somos perritos amedrentados en la vida y lo ponen a uno a soñar y a pensar, y a veces las circunstancias nos tienen ahí bloqueados, restringidos, y yo creo que eso es algo importante que los maestros debemos tener en cuenta a la hora de interactuar con el otro llamado estudiante en una relación pedagógica. Chévere que no solamente es botar información y contenido, sino que ellos también puedan reflexionar, ¿no? Lo que tú dices, en su proyecto de vida, en realidad en el propósito por el cual están estudiando y qué van a hacer después de que salgan. Esa parte me parece muy chévere, muy importante. Que no solamente generar contenido, que es importante y hay que hacerlo, sí, es algo que no se negocia, pero sí tiene que haber como un equilibrio también en las dos partes, ¿no? Y hay otra cosa, bueno, lo otro es como, no digo entrenarlos, como hacerlos conscientes de qué significado le están dando a las cosas. Por ejemplo, algo que yo veo es el pénsul, ¿sí? Y hay materias supremamente chéveres, ¿sí? O sea, estudiar administración deportiva es muy bacano, es chévere, pero muchas veces ellos no lo ven así, ¿sí? Solo quienes estamos fuera. Y yo les, digamos, comienzo preguntando, bueno, ¿de qué materia vienen? ¿Qué vieron este corte? Y comienzo a generar integración o cómo transversalizamos esos conceptos que vemos acá en otras materias. Por ejemplo, dicen, ahí ellos ven como 6 cálculos, ¿sí? Pues hay chinos que les dan duro, ¿sí? Claro. Les digo, ustedes se quejan porque a veces les da duro el lenguaje matemático. Pues es obvio, si usted quiere hablar en inglés y no sabe cómo se comunica uno en inglés, pues nunca van a hablar en inglés. Las matemáticas son un lenguaje y si usted no conoce los símbolos y sus funciones, pues no sabe hacer matemáticas. Entonces no se necesita ser grande ni pequeño, solamente querer y aprender el lenguaje. Pero viene el problema, pero se quejan porque aquí los pongo a escribir, a elaborar ideas de manera estructurada, coherente, lógica y válida. Una idea que no pasa de 3 renglones y les pasa lo mismo, ¿sí? Les digo, entonces, malo porque son números o malo porque son letras. Entonces, ¿dónde está el problema? Es porque tú tienes vacíos conceptuales. Y si tú no comprendes lo que piensas, lo que dices, lo que haces y no le pones significado, eres un zombie. Claro, pues los chinos comienzan a entrar en conciencia, uno es más rápido que otro, ¿sí? El primer periodo para mí es esto, ¿sí? Ya de ahí para allá uno fluye. ¿Cómo? Ahí quería preguntar también, ¿hasta qué punto planificas las clases y hasta qué punto dejas como que, bueno, necesito que todo fluya un poquito para conocerlos, para entender qué vacíos tienen, cómo le llego a esta persona? ¿Hasta qué punto planificas? ¿Hasta qué punto es todo como más? Bueno, vamos a ver qué pasa. La clase estructuralmente ya está, ¿sí? O sea, digamos que ya está. Yo sé que debo fortalecer atención, debo estimular asociación de ideas. En términos cognitivos, conozco las funciones. Por lo tanto, las estrategias que utilizo durante el aula, el ambiente de aprendizaje es para estimular funciones cognitivas. ¿Alguna de esas estrategias? Voy para allá, estoy armando. Entonces, yo si te veo, yo no veo un cuerpo, sino veo un cerebro, ¿sí? A nivel cognitivo. Y sé que ese cerebro puede tener dificultad o no para procesar la información, ¿sí? Una vez es la atención. Ahí ya estoy viendo, yo llego y digo cuántos vinieron, cómo están en el saludo, la postura, de hecho hasta la postura, hay unos que se acuestan así, le digo amigo, si no has terminado de dormir, ve a la casa a dormir, pero dígale a su cuerpo que quiere aprender. ¿Y qué significa esto? Pulmones. Y automáticamente. Claro, automáticamente. Ellos comienzan a ser conscientes. Y la respiración, hacemos ejercicios de respiración 1 o 2 minutos, ¿sí? Ejercicio de interacción, a veces un abrazo, un sencillo abrazo, un chiste, a veces les pido por favor, nota por un chiste, y si es malo le pongo mala nota, ¿sí? O sea, siempre el humor o la jocosidad en el marco del respeto, ¿sí? O sea,
Eso, nada contra la persona, pero sí para divertirnos. Entonces, estructuralmente ya está, sondeo la emocionalidad del momento, siempre, en cada clase, fluyo cuando hay días donde ellos están súper guau. A las 7 de la mañana bien, pero por ejemplo la clase de 3 a 5 o la de 8 a 10 de la noche, pues yo tengo que mirar otras variables y no el que estudia nomás o el que trabaja y estudia, ¿sí? O sea, cuando me llega un estudiante a las 8 de la noche, ¿qué porcentaje de estudiante me llega? Llega el 20% porque el resto se lo chupó matemáticas en las 4 o 3 horas anteriores o el trabajo durante todo el día. Entonces, qué tan importante que todos los docentes desde la primera hora tengan en cuenta todo esto, ¿no? Porque no solamente lo que tú dices al final de la jornada, sino también hay otra expectativa, otro porcentaje de estudiante. Qué chévere que todos los docentes pudieran tenerlo en cuenta y pudieran como planificar un poquito más esto, ¿no? Las clases. Sí, porque no es simplemente planificar de qué voy a hacer, sino qué sentido tiene eso que voy a hacer, ¿sí? Y hay algo que yo hago, que a los chinos les gusta o no les gusta, ¿sí? Yo siempre les digo, hay cosas que ustedes están haciendo en este momento que no saben para qué es, que la experiencia les va a quedar, pero en el momento en que la vida los pone en la circunstancia donde vuelven a experimentar esto, ahí les van a dar sentido. Hay conocimientos que uno no les encuentra el sentido en este momento, por más que se lo explique. A ver, yo no tenía hijo, trabajaba con primera infancia y después de que fui papá entendí mucho más la primera infancia, ¿sí? Lo mismo pasa con las experiencias. Bueno, dos conceptos importantes, saber y conocer. Para saber hay que conocer. El conocer viene de lo empírico, la experiencia, pero el saber viene de lo sistemático, de lo reflexivo. Y ahí hago mucho énfasis a los chicos. Digo, piloto automático, mijo, para escribir, para pensar y tomar decisiones. No, para eso no necesitas venir a una universidad. Viva como el común denominador, sin reflexión, a la ligera, de afán y tomando decisiones equivocadas. Pero si lo que quieres es formarte, ser profesional con principios, valores éticos, morales, que conlleven por lo menos a tomar decisiones lo más coherentes, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que escribir, hay que ponerle freno a estos caballos que tenemos aquí en el cerebro y ser coherentes. Y yo creo que cuando los chicos comienzan a ver eso en sus vidas, comienzan a darle sentido a la clase. ¿Cómo te mantienes actualizado, digamos, de todos estos temas que van variando de acuerdo pues, a las generaciones, de acuerdo al estudiante? ¿Cómo te actualizas en esos temas? Bueno, esto suena como aburrido lo que voy a decir. Y es que el cerebro no se actualiza del año 1100 al año 1300, ¿sí? Entonces yo tengo dos miradas del estudiante, lo biológico, bueno, tres, lo psicológico y lo espiritual, ¿sí? Lo biológico es que cambia constantemente y el cerebro, que es donde logramos hacer cosas maravillosas, pues que cambia, ¿sí? Lo psicológico, por supuesto, su manera de pensar, de sentir, ¿sí? En lo biológico está la sensación. Algo que hago énfasis es, hablando de actualización, yo les digo, háganme un favor y actualizan su software a esta hora, a las 7, a las 3, a las 5. Aquí y ahora aprendamos para el allá y el después, ¿sí? Pero en lo biológico, las sensaciones los hago consciente. En lo psicológico, hago sondeo emocional y cómo procesas la información. Y en lo espiritual, que no me refiero a una religión o denominación, sino, bueno, cómo estás tomando las decisiones. Muchísimas gracias. Qué buena charla, está muy interesante. Muchas cosas muy importantes. Gracias a todos por estar conectados. Nos vemos en el siguiente episodio de Entre Historias y Voces, aquí en Planes TIC, la Universidad de Distinto.